La fachada de la iglesia del Cerrito del Carmen. La iglesia del Cerrito del Carmen, santuario mariano situado en la cima de un cerro en el centro de la ciudad de Guatemala, conserva en su fachada uno de los frentes religiosos más singulares del período colonial centroamericano. El aspecto actual del edificio se remonta en gran parte a la reconstrucción promovida en la primera mitad del siglo XVIII por el mayordomo de la cofradía Juan José Morales Roa y Alfarol, cuando a la estructura original se le confirió el doble carácter, a la vez fortificado y ornamental, que todavía hoy la distingue. Este texto se concentra específicamente en la fachada del templo, analizando su articulación arquitectónica, su programa escultórico y las vicisitudes de conservación que han marcado su historia hasta el siglo XX. La fachada de la iglesia del Cerrito del Carmen es quizás el elemento en el que más se condensa la doble naturaleza del santuario. Por un lado el aspecto macizo y casi militar, con sus torreones angulares almenados, y por otro la refinada articulación geométrica del frente principal, concebida según los cánones ornamentales del retablo escultórico. Este contraste, lejos de ser casual, refleja la voluntad del mayordomo dieciochesco Juan José Morales Roa y Alfarol, quien en la primera mitad del siglo XVIII hizo reconstruir el edificio dándole a la vez la apariencia de una pequeña fortaleza feudal y la riqueza decorativa de un templo barroco. La fachada se articula en tres cuerpos horizontales superpuestos. El primero, el inferior, acoge la única puerta de ingreso y está flanqueado por dos hornacinas de gusto renacentista y barroco, delimitadas por arcos de medio punto y pilastras. El segundo cuerpo presenta un ventanal rectangular, también flanqueado por dos hornacinas semejantes. El tercer y último cuerpo, más estrecho por razones estructurales, se reduce a una ventana central alargada destinada a alojar la campana de los toques, sin hornacinas a los lados por la escasez de espacio. Allí, antes de los terremotos de 1917 a 1918, se hallaba colocada una escultura de Nuestra Señora de los Dolores, destruida durante el sismo. Las cuatro hornacinas de los cuerpos inferiores albergan otras tantas figuras vinculadas a la tradición carmelita. En el primer cuerpo, a los lados de la puerta, están colocadas las imágenes de Santa Teresa de Jesús y del profeta Elías, este último venerado por la orden carmelita como su inspirador espiritual. En el segundo cuerpo se encuentran las esculturas de San Juan de la Cruz y de Santa María Magdalena de Pachi, ambos vinculados a la reforma carmelita descalza promovida en el siglo XVI precisamente por Santa Teresa de Ávila. El programa iconográfico de la fachada resulta así construido enteramente en torno a los grandes nombres de la espiritualidad carmelita, en coherencia con el origen mismo de la imagen venerada dentro del santuario. A ambos lados de la fachada se levantan dos torres de carácter muy particular, sin ninguna función estructural y concebidas como puro elemento ornamental. En su parte superior presentan almenas, falsos minaretes y bocas de cañón simuladas, detalles que confieren al conjunto una apariencia de construcción feudal y militar nunca poseída realmente en el plano defensivo. A los lados externos del edificio corren además 5 contrafuertes, probablemente añadidos a la estructura dieciochesca después de los terremotos de 1917 a 1918 para garantizar mayor estabilidad al conjunto. Las esculturas de la fachada, aunque atravesaron varias fases de restauración a lo largo del siglo XX, en particular después de las reconstrucciones sucesivas a los terremotos de 1917 a 1918 y de 1976, conservaron el planteamiento formal rígido y frontal con el que fueron concebidas originalmente,
pensado para integrarse armónicamente con la mampostería defensiva del edificio. Los repintes posteriores, motivados sobre todo por la necesidad de proteger las superficies policromadas de los agentes atmosféricos, no alteraron de manera sustancial el diseño compositivo de la fachada, que sigue siendo hoy uno de los ejemplos más originales y reconocibles de la arquitectura religiosa colonial guatemalteca.